La serotonina, la noradrenalina, la dopamina son neurotransmisores. Son sustancias químicas que transmiten mensajes entre las neuronas. Esto es lo que permite modular muchos aspectos de las funciones cerebrales superiores, como son la memoria, el aprendizaje, el sueño, la motivación, el apetito sexual, el apetito en general y las emociones. Existen fármacos que van a modular la producción de estos neurotransmisores. Algunos son específicos para la serotonina, otros para la serotonina y la noradrenalina y otros la serotonina, noradrenalina y dopamina, como los IMAO, inhibidores de la monoaminoxidasa. Inactivan esta enzima que a su vez se encarga de inactivar los neurotransmisores. Al inactivarla, los neurotransmisores no se degradan. Su mensaje, que es modular la emoción, persiste por más tiempo a nivel de las neuronas y de esta manera se busca mejorar los estados de ánimo. Cuando consumimos los IMAO junto con el cannabis, específicamente el cannabidiol, estos son degradados a nivel del hígado por el subtipo del citocromo P450, la misma subunidad que degrada el IMAO va a degradar el CBD, el cannabidiol. Es por eso que se pueden aumentar los niveles plasmáticos del IMAO cuando se consumen en conjunto con el CBD y de esa manera tener aumentos de la presión arterial como ese efecto adverso que les comentaba. Entonces, por lo mismo, hay que tener mucho cuidado cuando se vayan a automedicar cannabis porque puede interactuar con los medicamentos antidepresivos y específicamente estos IMAO que son los más antiguos, que son los menos específicos en cuanto a la modulación de producción de neurotransmisores, pues son los que más probablemente van a tener efectos adversos al consumirse en conjunto con el cannabis. Recordemos que el cannabis no solamente es CBD, sino que también tiene otro componente muy importante que es el THC o el tetrahidrocannabinol, que es el componente psicoactivo de la planta. En algunos reportajes se ha nombrado el THC y se ha dicho que este componente no tiene efecto antidepresivo o que no sirve para la depresión y que por el contrario se recomienda utilizar el CBD para el tratamiento de la depresión. Siempre que me hacen estas preguntas tan específicas, la respuesta es muy sencilla, depende. Depende del paciente y depende del tipo de cannabis que tengamos y de lo que queramos tratar. Algo que siempre he querido recordarles con la terapia con cannabis es que cada caso en particular requiere un tipo de cannabis o un tratamiento con cannabis particular. Entonces aquí hacemos tratamientos individuales. En cuanto al CBD y el THC para el tratamiento de la depresión, podemos decir que existe un grupo de personas, muchas de ellas, que el THC les funciona para el tratamiento de la depresión a corto plazo. Pero si vamos a utilizarlo en un tratamiento a largo plazo de la depresión, este THC puede empeorar estos estados depresivos si lo usamos por largo tiempo. Por otro lado, el CBD solamente en extractos aislados de broad spectrum o espectro amplio, sin THC, también se ha observado que pueden producir síntomas depresivos. Personalmente, mi experiencia con los pacientes en la consulta es que cuando utilizamos dosis altas de CBD con un poquito de THC, en ocasiones los pacientes pueden experimentar estados depresivos. Es por eso que siempre se debe tratar de nivelar el CBD con dosis de THC para tratar de bloquear estos efectos. Recordemos que el THC y el CBD pueden tener efectos adversos que se bloquean mutuamente. Es como el THC produce psicoactividad y el CBD bloquea este efecto psicoactivo del THC. Asimismo, el THC puede bloquear estos efectos depresivos del CBD.
Cuando fumas cannabis, en conjunto estás consumiendo antidepresivos, debes tener ciertas precauciones. Generalmente el cannabis que buscamos para fumar es un cannabis que tiene alto nivel de THC, porque buscamos el efecto psicoactivo de este cannabis. Cuando utilices altos niveles de THC en conjunto con medicamentos antidepresivos, hay que tener precauciones porque este THC interactúa con los neurotransmisores, los cuales también van a estar modulados por el antidepresivo, y esto puede hacer que aumenten los efectos del medicamento, aumente la posibilidad de efectos adversos de tu medicamento, se pueden potenciar los efectos antidepresivos, pero también se pueden potenciar efectos de los neurotransmisores, como sería un síndrome serotoninérgico. Entonces, por esto es importante tener precaución. Cuando se fuma cannabis es difícil de tener un control sobre la dosis de cannabinoides que estamos inhalando. Entonces esto hace difícil que haya una dosificación exacta o que podamos dar una recomendación específica en este caso. Siempre la recomendación es fumar en un sitio seguro donde estés tranquilo, con gente de tu confianza, donde puedas disminuir al máximo la ansiedad que pueda producirse. Igual tener en cuenta que el THC puede producir ansiedad, entonces tratar de consumir un cannabis que sea más equilibrado, que tenga más o niveles similares de THC y de CBD, tipo ratio 1:1, como sería una cepa Blackjack, por ejemplo, que tiene estas características. Este tipo de cannabis puede ser más recomendable para estados depresivos o estados en los que se cursa con ansiedad y depresión. Siempre, como les digo, tratar de buscar una asesoría médica con alguien que conozca acerca del cannabis y que los pueda orientar en cómo utilizar el cannabis en conjunto con sus medicamentos. En la consulta médica hemos tenido casos muy exitosos de pacientes que tratamos con cannabis de prescripción médica que viene en forma de gotas, gotas estandarizadas, las cuales nos permiten tener un control sobre la cantidad de cannabinoides que se van a administrar a cada paciente, y con esto podemos titular la dosis, poder determinar cuál es la dosis individualizada en cada caso, y con esto también se debe hacer un seguimiento para saber que este cannabis y este tratamiento nos está dando el efecto deseado. En muchos casos, cuando la terapia es exitosa, podemos incluso prescindir de los antidepresivos, de los medicamentos, los vamos retirando poco a poco en la medida en que vamos aumentando la dosis del cannabis, y con esto el paciente va muy bien sin necesidad de consumir medicamentos psiquiátricos antidepresivos que pueden producir efectos adversos indeseables o incluso mayores efectos adversos que el mismo cannabis. La recomendación siempre, y en esto soy reiterativo, es buscar asesoría médica especializada en cannabis para que los pueda